Muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando estén viendo esto. Mi nombre es Leonardo Leibson y soy el coordinador de esta mesa redonda titulada Algo acerca del goce. Componemos esta mesa y vamos a hablar en este orden. En primer término, Celeste Smith, licenciada en Psicología, especialista en clínica psicoanalítica, docente regular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Segundo término, Pablo Muñoz, también psicólogo, magíster en psicoanálisis y doctor en psicología, profesor regular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Córdoba. Y quien les habla, Leonardo Leibson, psicoanalista, profesor regular también en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Foro Analítico Río de la Plata y de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. Como introducción muy breve para esta mesa, podemos decir que hablar del goce a partir de los escritos y seminarios de Lacan es un desafío que suele y puede resultar fructífero, a condición de poner entre paréntesis la noción misma de goce y de aceptar desandar los diversos recorridos que Lacan produce alrededor de este término inabarcable. Nos propondremos entonces en este espacio retomar algunos fragmentos de estos surcos que Lacan abrió en la teoría y en la práctica del psicoanálisis. Le cedo la palabra entonces a Celeste Smith. Prendo el micrófono. Hola a todos, ahora sí. Es un gusto estar en esta mesa, fundamentalmente en esta situación tan particular de pandemia, con amigos, con el amigo Leonardo Leibson, con quien comparto trabajo en la maestría de la Facultad de Psicología de la UBA, que me ha tenido tanta paciencia en mi relación con la tecnología este cuatrimestre, y con el amigo de tantos años, el doctor Pablo Muñoz, director de la investigación UBACIT, de la cual voy a intentar compartir con ustedes un fragmento, ¿no?, de los antecedentes, de cómo pensamos algunos antecedentes freudianos, ¿no?, para que Lacan retoma a la hora de pensar y conceptualizar la noción de goce. Básicamente, nosotros en la investigación tenemos como dos inspiraciones, dos leitmotivs, ¿no?, si se puede decir así, que es cuestionar la homologación del goce con respecto a la satisfacción pulsional, sí pensar los antecedentes, pero no la homologación, y por otro lado, la cuestión de pensar en psicoanálisis el goce por fuera de la lógica significante. Entonces, el fragmento que yo elegí tiene que ver con pensar la economía de la satisfacción tomando ciertos antecedentes freudianos para pensar una noción de goce que no se homologa a la satisfacción pulsional y que de ninguna manera excluye la cuestión del significante. Bien, para eso voy a partir de Freud y sus dualismos pulsionales, ¿no? Nosotros ya sabemos que la pulsión tiene como meta, en este esfuerzo constante que Freud sitúa, tiene como meta la satisfacción. ¿Y en qué consiste la satisfacción pulsional? Consiste justamente en la o anulación o la baja de tensión de lo que Freud llama en pulsiones y destinos de pulsión la necesidad. Esa necesidad que se origina, esa tensión que se origina en la fuente, en el propio cuerpo, o un órgano del cuerpo, de la cual parte el movimiento pulsional como un movimiento circular, ¿no?, alrededor de un objeto contingente, que retorna a la fuente de la cual partió. Y entonces Freud en ese texto ubica, ¿no?, una especie de antecedente de la constitución tanto del cuerpo como del aparato psíquico, porque sujeto no es un término freudiano, una especie de superficie orientable, todavía no orientada, un ser vivo, ¿no?, de superficie orientable, que en su primer movimiento se orientará en una especie de adentro afuera, y además es una superficie elástica porque vuelve a la fuente,
Y entonces cuando esa superficie se dirige hacia afuera, se transforma en sadismo, ¿no? Y se somete, se liga a la sexualidad y se transforma en eso que Freud llama pulsión de dominio. No me voy a detener tanto en esto, sino en preguntarnos por qué es que esta superficie todavía no orientada, pero orientable y elástica, se dirige hacia afuera, ¿no? ¿Por qué inicia este movimiento? Y lo voy a responder desde un Freud posterior, un Freud que ya introdujo la pulsión de muerte y su nuevo dualismo, o esta especie, como lo dice Carlos Curi, de monismo agujereado, ¿no? Esto que introduce lo silencioso en el aparato psíquico y una legalidad de retorno a lo inanimado, ¿no? Y entonces podemos decir, con el texto El problema económico del masoquismo, que se dirige hacia afuera justamente para no autodestruirse. Entonces, en esta dirección hacia afuera, con el problema económico del masoquismo, Freud retoma estas cuestiones pulsionales y ubica que, como la pulsión de muerte carece de energía, necesita ligarse a la pulsión de vida para dirigirse hacia afuera. Y lo que se dirige hacia afuera es esta pulsión de muerte para no autodestruirse y se transforma por esta articulación en sadismo. Pero Freud, en el problema económico del masoquismo, dice también que no toda esa superficie orientable y elástica se dirige hacia afuera. Hay un resto que no, y ese resto sitúa el masoquismo primario erógeno. Dicho esto, ¿no? Una vez que se articule pulsión de vida, pulsión de muerte, la ley que va a regir a la satisfacción será, y esto lo plantea Freud, pero lo retoma Lacan, la ley de la repetición. Entonces, el concepto de repetición, tal como lo retoma Lacan en el seminario 14, es lo que me va a permitir compartir con ustedes esta idea de la repetición como marco de goce y por qué es impensable, ¿no? El goce por fuera del significante. Entonces, en el seminario 14, ¿no? Lacan retoma este movimiento pulsional, este movimiento incesante, como con el concepto de repetición. ¿Repetición de qué? Repetición de la marca, ¿no? Esa marca que, recuerden que Lacan planteaba que lo simbólico cava un surco en lo real, ¿no? Esa marca que de alguna manera hiere y fragmenta al cuerpo, ¿no? Marca que insiste y va a insistir por vías ya trazadas, por vías ya sabidas. Entonces esas marcas operan en la repetición como el campo del goce del gran otro, en tanto saber inconsciente, porque implica una repetición de marcas. Pero cuando Freud trabaja en lo pulsional y habla de células germinales, dice que esas células necesitan encontrarse con otras células germinales, es decir, con el objeto sexual, y allí Lacan lo retoma en el seminario 14 como el encuentro con el otro sexo, ¿no? Y ubica el encuentro sexual, está empezando a plantear el famoso aforismo no hay relación sexual, ¿no? Ubica ese encuentro como repetición en el encuentro sexual de la escena edípica, es decir, que hay repetición de la marca, pero también en el encuentro sexual repetición de la escena edípica. Y allí va a ubicar Lacan en principio en el seminario 14 que el goce buscado difiere en esta repetición del goce encontrado. Y allí se produce pérdida y recuperación. Pero veamos de qué manera. En este punto, ¿qué llamaría Lacan a la altura del seminario 14? Puro goce. Puro goce sería una especie de satisfacción absoluta que implicaría el retorno a lo inanimado, a una estabilidad en lo inanimado, y justamente se tratará de perder ese puro goce para avanzar en ¿qué? En lo que Lacan va a ubicar y que ya viene trabajando desde el seminario 10,
como constitución del sujeto y constitución del cuerpo, para pensar que justamente el desarreglo entre el sujeto, el goce y el cuerpo. Y ese desarreglo lo va a llamar castración, ¿no? Y entonces, Lacan retoma en su incipiente conceptualización del goce, ubica la teoría pulsional como antecedente de la constitución del sujeto. Es decir, que algo de ese movimiento que introduce la pulsión en Freud le permite a Lacan ubicar una especie de ser de puro goce que necesita perderse para que el sujeto y el cuerpo se constituyan. Ahora bien, ¿cómo ubica Lacan, ¿no?, esa constitución del sujeto a partir de la pérdida de goce? Lo ubica como una alienación al otro, ¿no? Ya lo había trabajado en el seminario 11, lo retoma y habla de alienación al otro en tanto conjunto vacío, en el sentido de que no cierra el universo de discurso, y plantea que algo se aliena al otro y algo no, y retoma esta formulación freudiana del problema económico del masoquismo. Eso que se aliena, ¿no?, puede devenir el sujeto dividido por la marca significante, y lo que no se aliena será ese resto recortado del cuerpo, eso que ha formulado en el seminario 10 como objeto A, que allí le dio el estatuto de objeto causa de deseo, y que en este seminario 14, no es que es excluyente, ¿no?, lo retoma como el lugar donde se refugia el goce, el lugar de condensador de ese goce que se ha perdido en este movimiento. Entonces, con respecto a esta dimensión económica, tenemos a la repetición de la marca, ¿no?, que debe perder este ser de puro goce para devenir cuerpo y devenir sujeto. ¿Qué implica este sadismo, esto que de la superficie orientable se dirige hacia afuera? Implica una dimensión imaginaria del cuerpo que tiene que constituirse en tanto otro. Y esto que no pasó a la alienación ubica el concepto, como decía antes, de objeto A, ese resto condensador de goce. Y entonces tenemos que en esta intrincación pulsional de pulsión de vida y pulsión de muerte se produce en el recorrido un agujero que es intrínseco al aparato mismo, intrínseco al funcionamiento del inconsciente e intrínseco en este sentido al funcionamiento de la repetición. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un agujero que opera en el origen como un mito de origen, ¿no?, de la falta, sino que en cada recorrido de la repetición, en cada repetición, se produce esa falta que, a la cual, que será el marco necesario para que luego la fantasía le ofrezca un objeto que dejará ya de ser contingente. Pero con respecto puntualmente a la cuestión del goce, ¿qué podemos decir del goce, de la repetición como marco de goce? En esta repetición de la marca, entonces, decía que en términos freudianos, ¿qué buscarían los pensamientos primarios? La recuperación del signo perceptivo, de esa experiencia primera de satisfacción. Pero en la repetición se encuentran y se engendran diferencias. Entonces, a nivel del goce, el goce buscado jamás será el goce encontrado. En esa búsqueda misma que la repetición implica, se produce la pérdida de ese goce en tanto puro goce. Pero, y es lo que me parece que de interesante agrega Lacan, que es la noción de entropía, ¿no?, y dice que en este recorrido donde se pierde ese puro goce, esa pérdida misma genera, engendra, crea goce desde su pérdida, ¿no? Recupera goce desde su pérdida. Y entonces el goce
que se produce es el goce que se produce en el lugar mismo de la pérdida de goce absoluto, de puro goce. Y entonces es una economía implica una economía de la repetición, donde en la repetición misma se pierde y se recupera goce. Esto ubica dos dimensiones de la repetición, ¿no? Una que intenta y liga al repetir, pero también ubica lo imposible de ligar en tanto lo mudo del aparato. Bien, en este sentido, la repetición como marco de goce implica que la repetición es la repetición de la marca, y entonces no podemos pensar el goce por fuera del significante. Bien, me detengo y le cedo la palabra nuevamente a Leo. Espero haber cumplido con el tiempo. Impecable, impecable. Bueno, le cedo entonces la palabra a Pablo Muñoz. Hola, buenos días, tardes, noches a todos. Muchas gracias a Leonardo por la invitación a esta mesa. Y también por el título de la mesa, que me parece muy interesante que la mesa se haya llamado algo acerca del goce, porque eso implica ya que no se puede decir todo acerca del goce, que vamos a poder decir siempre algo, parcialmente, que tiene que ver con la idea misma de goce, en tanto para Lacan siempre es accesible mediante una parcialidad. Vamos a ver si puedo decir algo de esto un poquito más. Lo que yo pensé para la presentación de hoy es llamarla ¿Por qué el goce? ¿Por qué el goce? Por varias razones, que no por ello son suficientes, ¿no? Digamos, he sabido que Lacan multiplica los goces, pero esa multiplicidad no tiene por qué hacer un catálogo de goces, ¿no? Así como podríamos decir que hay un universo de significaciones diferenciadas que no por eso están separadas, sino que tienden a unirse. A la vez, todo lo que se reúne bajo la calificación de goce no logra unificarse bajo una misma significación. Entonces me parece que eso muestra que del goce siempre se puede decir solamente algo, no todo, ¿no? Y esto indica algo que me parece que es el único modo de acceso a esta noción que Leonardo calificó de inabarcable y que yo acuerdo, es el formato de la paradoja. Antes de explicar esto, quería subrayar que la pregunta ¿por qué el goce? Involucra dos dimensiones diversas, ¿no? Una, ¿por qué Lacan elige el término goce? Y otra, ¿por qué lo necesita? ¿Por qué lo introduce en la teoría y en la práctica analítica? Y en todo caso hay un antes de un antes, que es que, digamos, la inabarcabilidad de la noción no solo alude a la dispersión en la enseñanza de Lacan tan extensa y tan compleja, sino a la noción misma, porque en cuanto a lo extenso de la obra de Lacan, es posible, digamos, hacer algunas estrategias, establecer algunas estrategias que permiten abarcarlo. Por ejemplo, yo les voy a compartir la pantalla, me tomé el trabajo de recopilar la cantidad de referencias de Lacan en todos los seminarios escritos y conferencias. Si ven en este cuadro, están contemplados todos los seminarios, el uso, la frecuencia de aparición del término goce en singular, en plural, y algunas de las conjugaciones u otros términos asociados, pero se ve que mayoritariamente la referencia es el goce en singular, ¿no? Y que los goces, la pluralización del goce, responde no a una lógica precisa, determinada, o un momento determinado de la obra de Lacan, donde se pluralizaría el goce para producir un cambio en la teoría, ¿no? El mismo trabajo se puede hacer respecto de los escritos, conferencias, etc. Acá no me voy a detener, yo solamente quería mostrar cómo se distribuyen las referencias al goce en los seminarios de Lacan.
Si observamos en el eje inferior, van a ver que la mayor cantidad de referencias se encuentran en el seminario 14, con más de 300, y es ese Lacan intermedio entre los seminarios 10 y 18, 19, donde se concentran la mayor cantidad de referencias, con después, a pesar del pico, estamos como con la pandemia, ¿no? Donde hay picos, donde hay mesetas, bueno, el pico que se produce en los seminarios 20-21 después decrece notablemente en lo que se conoce como, bueno, el último tramo de la enseñanza de Lacan, ¿no? Entonces, me parece que es posible abarcar esta noción en la obra de Lacan en estos términos. Luego, cuando entramos en la lógica de la noción, ahí es donde se vuelve inabarcable por la cantidad de referencias y dificultades que trae, ¿no? Pero me parece que acá se ve claramente cómo hay un fuerte trabajo de elaboración de esta noción entre los seminarios 7 y 10, donde Lacan hace el primer trabajo de elaboración con los escritos Subversión del sujeto y Kant con Sade, que son el apoyo fuerte aquí. Luego hay un momento de reelaboración con el seminario 14, que dura algunos años de trabajo, y luego hay una nueva vuelta de tuerca que no implican rupturas y discontinuidades alrededor de los seminarios 20-21, ¿no? Señalo esto porque me parece importante ubicar que efectivamente hay momentos de elaboración sobre el goce en la obra de Lacan, pero que no deben entenderse como discontinuidades, sino donde hay, como yo decía antes, nociones generales, ¿no?, que atraviesan toda la obra de Lacan y que pueden aplicarse siempre a cualquier consideración que haga sobre el goce. Como señalaba Celeste, es sistemático Lacan poniendo el acento en el goce como efecto del significante, ¿no? Eso es algo sistemático, así como marcando las relaciones de articulación y desarticulación con la pulsión y la satisfacción pulsional. Entonces, para ir ahora a por qué el goce y a por qué la elección del término. Las razones de la elección del término ya hablan también de la noción misma, ¿no? Y en este campo en este punto inciden múltiples variables. Yo tomé 4, que son las que creo que puedo justificar de por qué Lacan elige esa palabra. A la altura del seminario 14, en la clase del 31 de mayo, hay una referencia importante a Hegel. Luego hay una referencia etimológica, también hay una dimensión que tiene que ver con la homofonía francesa, y por último, el campo del derecho. Voy a ver si puedo resumir estos 4 puntos. En cuanto a la razón hegeliana, Lacan se topa con el término goce introducido por Hegel en el marco de la lucha a muerte por puro prestigio. Y aclara que en psicoanálisis se va a tratar de una nueva articulación. La diferencia radica en una reformulación de la dialéctica hegeliana que lleva a cabo acentuando ciertos aspectos de la misma, pero que no va a repetir idénticamente, ¿no? Recuerden que para Hegel el sujeto se hace humano únicamente en la relación con otros sujetos, que el sujeto determina la sociedad y viceversa, y que en ese progreso se da en la incidencia de cada sujeto en la sociedad y cómo la sociedad en la espiral dialéctica retorna sobre él. Los cortocircuitos que se produzcan en esa dialéctica, Hegel los denomina formas de individualismo, porque interrumpen la realización del hombre en lo social, que sería lo universal. Y en el apartado 5 de la fenomenología del espíritu, él distingue 3 formas de individualismo. La primera es el deseo del goce inmediato, ¿sí?, y la llama placer y necesidad. Esa dialéctica es el plafón humano, digamos, que ya está presente en la dialéctica del amo y el esclavo, donde juega el deseo de reconocimiento, que es ese primer movimiento, porque nadie es hombre si no es reconocido como tal por otro hombre, ¿no? Y ahí está la base de la lucha a muerte. Una vez terminada, una de las conciencias capitula para no perder la vida, acepta su esclavitud, ¿y esto qué implica? El reconocimiento de la otra como amo que va a trabajar para proveyéndolo de objetos de goce, dice Lacan, ¿no?, que lo toma de Hegel, de los que se va a apropiar, ¿no? El amo se va a apropiar de los objetos de goce que el esclavo le prepara para consumir, y dice Lacan, para destruir, ¿no? Primera, entonces, razón hegeliana por la que Lacan
encuentra en ese término goce algo que le parece útil para introducir en el psicoanálisis. La segunda razón es etimológica. La verdad que el recurso a la etimología no es pedantería intelectualista, sino que es imprescindible en una disciplina como la nuestra, porque nuestra transmisión fundamental es con palabras que adquieren espesura conceptual. Hay que conocerlas en su historia, en su extensión, para entender o para llenar ese contenido, ese término, que es un término que en cuanto tal no significa nada, o que tiene una aprehensión coloquial, digamos, por cómo se lo usa en nuestra lengua, ¿no? Y Lacan recurrió mucho a la etimología, por ejemplo, miren las primeras clases del seminario 10, o Freud, ¿no? Lo siniestro, hay un largo trabajo etimológico previamente, así como tantas otras veces. Acá, en relación al término goce, que se traduce del jouissance francés, que es el término que usa Lacan, es interesante señalar que el término joie, alegría o gozo, así como el joy inglés o la alegría española, provienen del gaudium, del latín, que quiere decir contento, gozo, regocijo, alegría, que enfatiza el placer de los sentidos. Y de ahí deriva la gioia italiana, que es interesante ver, significa tanto alegría como joya, ¿no? En español decimos joya para decir que algo está bien. Bueno, el problema es que el goce puede llegar a ser más elevado que la alegría, que en ocasiones es ruidosa y descontrolada. Entonces se ve que en ese origen etimológico, la alegría se caracteriza, como lo hacía Cicerón, por el exceso, ¿sí? Algo fuera de control, que es una característica que se le suele atribuir al goce de Lacan. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la etimología del término francés propiamente, ¿no? Que Lacan sugiere, en el seminario 14, estudiar la palabra en Le Littré, que es un diccionario que tiene una virtud, que es que respecto del Gran Robert, que sería como nuestra Academia Española, Le Littré tiene la virtud de hacer un rastreo de los primeros usos de cada palabra, más allá de las acepciones vigentes, ¿sí? Y lo que señala Le Littré es que jouissant, el término que aparece por primera vez en el siglo XV, designa la acción de usar un bien a fin de obtener satisfacciones que se considera que procura. Es decir, que tiene una dimensión jurídica en su origen que está ligada a la idea de usufructo, que define el derecho de goce sobre un bien perteneciente a otro. Recién en el 1503 esa noción se enriquece con una dimensión hedonista, que la convierte en sinónimo de placer, de gozo, de bienestar, de voluptuosidad. Y ahí adquiere un nuevo sentido, que antes no tenía originalmente, que está ligado al placer sexual, especialmente al orgasmo. Por lo cual, cabe conjeturar que Lacan adopta esta palabra mucho más interesado por la significación de usufructo, que entraña el uso de una cosa o percibir los frutos de su uso, que por la significación ligada al placer sexual, que es algo que él menciona. Solamente en los seminarios 4, 5, 6, muy pocas veces, ¿no? Habla del goce sexual, del goce masturbatorio, digamos, son referencias muy aisladas que no alcanzan a constituir una sistematización. Entonces, me parece que hay que señalar ya que en el campo del derecho es donde se encuentra la pertinencia del término goce, sin que por eso rechacemos los otros sentidos que vienen de la mano. Hay un trabajo de Sarah Glassman, que se llama La satisfacción, que es interesante porque ella señala que o presume que el término gozo es un irónico homenaje de Lacan al Freud, a la alegría, ¿no? Que tiene una sinonimia parcial con júbilo, con regocijo, con placer, con satisfacción, pero que implica siempre un estado del alma. En la medida en que conoce su origen, claramente Lacan, su origen etimológico, en el gaudium latino, ¿no? Entonces, ella plantea que la pertinencia del término goce hay que hallarla en otro terreno, que el gozo remite al campo de la mística y el goce al del derecho, ¿no? Hace una distribución que digamos, es una referencia interesante para pensar, porque no lo desarrolla en ese texto, pero lo plantea. Tercer punto, la homofonía francesa. El término francés jouissance le da mucho trabajo a los técnicos
en traducción que no cuentan con él en todas las lenguas. Por ejemplo, en inglés lo traducen como enjoyment, que es cualquier cosa, ¿no? Digamos, traduce cualquier cosa. En francés, la resonancia que tiene, que es lo que enfatiza Lacan con homofonías, cuasi homofonías, con las que él juega mucho, aprovecha los equívocos de la fonemática francesa y da lugar, jouissance, goce, o gozo, como se traduzca, a jouissance, oigo sentido, que es homófono de oír sentido, o como puede ser traducido, ¿no? También go-sentido, o gozo-sentido. Esa traducción go-sentido tiene asidero, digamos, ¿no? Y también equivoca con el infinitivo. Jouissance también suena como gozar sentido, gozar del sentido. A mí me parece que estos juegos de palabra que arma Lacan terminan empujando el término hacia el neologismo, ¿no? Yo por eso considero que lo mejor es siempre escribir o referir el término en francés, porque esos juegos de homofonía se pierden, ¿no? Y nosotros estamos habituados a escuchar goce y traducirlo sistemáticamente o automáticamente como satisfacción ganada, ¿no? O algo así. Lacan dice exactamente, por ejemplo, en el Seminario 10, aun si la ley ordenase goza, el sujeto solo podría contestar con un oigo, donde el goce ya no estaría sino sobreentendido, ¿sí? O sea, si la ley ordena goza, jouissance, el sujeto, o jouit, que sería la orden, el sujeto solo puede contestar jouit, oigo, que es perfectamente homófono, ¿no? Donde, entonces dice Lacan, el goce ya no estaría sino sobreentendido. Es decir, que la idea es que si la ley mandase a gozar, goza, es inevitable responder oigo. Hay una perfecta homofonía, aunque se interponga, digamos. Me parece que la idea que Lacan está dando con este juego de palabras es que se interpone al goce la función del significante, ¿sí? Entonces, goza, oigo. Por eso el goce no se puede decir sino que está sobreentendido, ¿no? Entredicho, dicho entre líneas, el entre líneas que se funda en la ley del significante. Entonces, cuando algo sea por sobreentendido, es porque no se considera imprescindible que sea dicho explícitamente, ¿sí? La ley ordenando gozar, el imperativo de goce tan mentado, alude tanto al superyo como vos, como al sentido implicado en el goce. Jouissance, jouissance, ¿no? Lo cual además introduce la dimensión de la voz, que es un aspecto que no voy a tomar. Me parece que el juego de palabras que Lacan arma permite romper con la ilusión de que el hombre es un animal que se satisface como cualquier otro. Por el contrario, que hable entraña la imposibilidad de considerar su satisfacción sin la dimensión radicalmente intersubjetiva del lenguaje, sin otredad, ¿no? Por eso el goce es inconcebible como satisfacción de una necesidad dada por un objeto que la colmaría. El único término que cabe ahí es goce como interdicto, no en el sentido de prohibido, por ejemplo, por una instancia extrínseca, no sé, mi padre fue muy severo y me prohibió el goce, no, sino es una prohibición fundamental en tanto imposibilidad, ¿no? Además, hay que decir que interdicto, como juega Lacan con esa palabra, implica entredicho. Y si es entredicho, la textura, la materia del lenguaje es el significante, ¿no? Que es donde encuentra sus reglas. Entonces la materia del goce no es corporal, aunque afecte al cuerpo, sino que su materialidad es lenguajera, ¿no? El lenguaje es su sustancia, lo cual no coincide con la idea tan difundida de localizar el goce en partes del cuerpo fijado en síntomas, en prácticas compulsivas, o en relaciones tóxicas, que es una expresión que me parece detestable, ¿no? Y por último, cuarto punto, y ya termino porque creo que estoy llegando al tiempo límite, la expresión jurídica gozar de una herencia, así como gozar de un bien, en el sentido del usufructo, que tiene una diferencia respecto de la concepción de la propiedad, ¿no? Es decir, cuando se cede el goce de un bien a alguien,
se cede una tenencia, pero eso no implica propiedad, ¿no? Entonces, cuarta razón, razón jurídica, el usufructo, como noción que Lacan aprovecha para dar cuenta de que el goce no se tiene, ¿no? Que yo no tengo goce o un modo de goce que tengo que corregir, sino que el goce es fundamentalmente una noción relacional, ¿no? En el campo del derecho habría que decir que hay una cantidad importante de referencias que Lacan toma. Yo encuentro que la lógica fundamental o la razón fundamental que aprovecha Lacan proviene del campo jurídico, del campo del derecho, porque fíjense que él usa las nociones de interdicción, de herencia, de usufructo, que dan fundamento a la idea de que el goce, digamos, no biológicas o fisiológicas, sino me parece que le permite a Lacan darle una connotación que hace que el goce tenga que ser pensado a partir de la economía y la política, ¿sí? Y no de la lógica cuantitativa, de una cantidad de goce, de un monto de goce, sino a partir de lo que Lacan llama economías de goce, la economía política del goce, en el seminario, a partir del seminario 14 fundamentalmente. Bien, creo que estoy en tiempo, así que hasta acá mi presentación. Gracias. Bueno, gracias Pablo. Me toca a mí. Bueno, la verdad que realmente es un gusto, además de un lujo, estar con Celeste y con Pablo en esta mesa. Yo también les agradezco mucho a ellos que estén. Como dijo Celeste, me parece que en estos momentos poder conversar entre amigos y juntarnos y estar es fundamental. Y también quería agradecer, como coordinador de la mesa, al esfuerzo que está haciendo la Asociación Argentina de Salud Mental organizando este congreso una vez más, a pesar de todo, contra viento y marea. Y bueno, realmente me parece muy, muy destacable. Bien, la idea es seguir con algo acerca del goce. Coincido totalmente con lo que dice Pablo, es una noción parcial, es una noción escurridiza, además, ¿no? Lacan dice por ahí, es un término ambiguo, es un término que se desliza, que siempre ahí cuando lo estamos queriendo agarrar se nos escapa o se va para otro lado, o se bifurca o se ramifica, bueno. Pero a la vez es una noción, no creo que sea un concepto, habría que discutirlo, pero es una noción fundamental porque, bueno, entre otras cosas, porque Lacan dice, el campo lacaniano es el campo del goce. Si bien puede haber, si no deja de haber, creo yo, cierta ironía en esa afirmación lacaniana, también hay un planteo y una proposición acerca de, bueno, cuál sería el modo en que con Lacan practicamos en todo el sentido de la palabra, en el sentido más fuerte de la palabra, esta disciplina, esta cosa que es el psicoanálisis. Y me gustaría tomar un aspecto de la cuestión, que es, que algo mencionaron tanto Celeste como Pablo, que es la articulación entre cuerpo y goce. Articulación entre cuerpo y goce que necesariamente lleva a pensar cuál es el lugar o la función o el efecto del sujeto en esta economía. Partimos de dos premisas. La primera es que hay goce y hay cuerpo. Esto quiere decir que se trata de nociones distintas y distinguibles, tanto en lo teórico como en los hechos de nuestra práctica. O sea, se habla, por ejemplo, del cuerpo como sustancia gozante, cosa que efectivamente Lacan dice en algún lugar, o de que el cuerpo es el goce. A mí me parece que ahí nos complica porque el cuerpo es, bueno, es una construcción en tres dimensiones, en las tres dimensiones espaciales, pero también en las tres dimensiones de lo
imaginario lo simbólico lo real, una construcción ya planteada así desde Freud, o sea, el cuerpo es algo que no se nace con él, se lo hace, se lo gana en realidad, y así como se lo gana, se lo puede perder, y la práctica cotidiana, nuestra experiencia que llamamos nuestra clínica, nos muestra todo el tiempo cómo el cuerpo se pierde, se gana, se olvida, se reconstruye de distintas maneras y según distintas líneas de fuerza. Pero en todo caso, que ese cuerpo que implica, como decía, algo de la imagen, que además es básicamente algo del imaginario, la noción de cuerpo, porque la única manera de aprehensión del cuerpo es en relación a lo imaginario, es por la vía de la articulación con la imagen, pero que esa imagen no puede ser sino sostenida por determinaciones simbólicas y en algún tipo de dialéctica con eso real que también nombraba Celeste, ese resto, eso que no pasa, eso que no entra, eso que queda fuera de la imagen y que desde fuera sostiene la imagen misma. Entonces, goce y cuerpo son nociones distintas y distinguibles, pero además es necesario hacer una y otra vez esta distinción y volver a interrogarnos por lo que separa y también por lo que articula al goce y al cuerpo. Las articulaciones entre goce y cuerpo no cesan de no ser despejadas en sus consecuencias sintomáticas. Me parece que todo esto, para mí por lo menos, tiene un horizonte y tiene un propósito, ponernos a investigar estas cosas, tanto en la investigación UBASIT que dirige Pablo Muñoz y en la que participa Celeste, como en otra investigación UBASIT que está bajo mi dirección, tiene un sentido en relación a cómo volvemos a poder interrogarnos acerca de qué hacemos con lo sintomático y qué es lo que lo sintomático hace con nosotros. O sea, de qué modo el psicoanálisis se plantea, se presenta, se propone como un tratamiento de lo que en el síntoma hay. Y el síntoma supone un goce. Esto es un planteo freudiano, si bien estoy de acuerdo con Celeste en que no se puede homologar goce y satisfacción pulsional, pero me parece que cuando Freud dice los síntomas son la vida sexual de los enfermos, bueno, está refiriéndose a eso que Lacan va a hablar cuando habla de un goce en lo sintomático. Pero el síntoma también es metáfora, también es articulación significante, y me parece en ese sentido fundamental que esto que señalaban tanto Celeste como Pablo, que no se puede ni pensar el goce si no consideramos el orden significante. Por eso digo que las articulaciones entre goce y cuerpo no cesan de no ser despejadas en sus consecuencias sintomáticas. Esta premisa solo afirma que hay esos dos. A partir de ello, los movimientos y las combinaciones, los cruzamientos y sus efectos son incesantes, por más que podamos, más o menos artificialmente, delimitar algunos tipos clínicos. La segunda premisa, y sigo en esto a Lacan, al que también vienen citando Celeste y Pablo, el Lacan que se mete, me parece, casi se tropieza con esto en el seminario La Lógica del Fantasma, el seminario 14. Me parece que en ese seminario viene hablando de que no hay universo de discurso, viene hablando de arma el cuadrángulo de Klein, el grupo de Klein, la relación entre verdad, transferencia, y se va metiendo con la pregunta por el acto sexual y creo que metiéndose en eso se termina casi inevitablemente tropezando con la noción esta de la pregunta, mejor dicho, por el goce y el cuerpo. Dice por ahí, bueno, tendría que empezar a hablar acerca del cuerpo. Y cuando empieza a hablar acerca del cuerpo, se pone a hablar del goce. Por eso digo, goce y cuerpo se articulan. Esa articulación implica una dinámica, una tópica y una economía. Una dinámica porque entraña un conflicto, porque Lacan plantea la
relación o la articulación entre goce y cuerpo como una tensión, porque por un lado plantea esto que él llama un nuevo principio y dice, no hay goce que no sea del cuerpo. Dice, además lo dice así, les voy a anunciar un nuevo principio. No hay goce que no sea del cuerpo, lo cual los priva de los goces eternos, entre otras cosas. Pero para casi inmediatamente afirmar que para que haya cuerpo tiene que haber barrido de goce, ese goce tiene que ser excluido de ahí. Habría que por ahí detenerse algún día qué quiere decir esto del barrimiento del goce, ¿no? Porque yo siempre me imagino a alguien con una escoba que viene a barrer el goce así, me parece que no es tan sencillo. Pero en todo caso para Lacan la escoba es el lenguaje, evidentemente, claramente. Pero también es el lenguaje lo que hace que no haya goce que no sea del cuerpo. O sea que la cosa no es tan sencilla. No es que nacemos con un goce y entonces viene el lenguaje, lo barre y tenemos un cuerpo. Me parece que pensarlo así, en ese orden tan lineal y genético, sí, es muy tranquilizador, pero no nos ayuda en la clínica, porque de lo que se trata no es de cómo se arma, sino de cómo eso retorna, cómo eso se pierde y retorna. Por eso digo, hay dinámica porque hay conflicto, hay tensión entre el goce y el cuerpo. Hay tópica, porque se definen lugares, lugares que tienen que ver con superficies y agujeros, esto que también Celeste ya mencionaba y que efectivamente yo creo que hay una suerte de topología freudiana, ¿no? Esas superficies orientables, extensibles pero limitadamente, que tienen recortes, que dejan restos. Y hay economía porque hay distribución de una cantidad y sobre todo efectos de pérdida y producción. Lo que Pablo mencionaba al final, y creo que ahí hacia ahí va Lacan efectivamente, que es hacer del goce una suerte de economía política, sobre todo cuando introduce la noción de plus de goce y la equipara a la noción marxista de plusvalía. Esa tensión hace que el vínculo es de inclusión, no hay goce que no sea del cuerpo, pero también y simultáneamente de exclusión. El cuerpo, si constitución y sostenimiento, supone un barrimiento de goce, una exclusión, un vaciamiento. A estas dos premisas, extraídas de ciertos momentos de esta enseñanza de Lacan, que efectivamente tienen que ver con el seminario 14, pero son retomadas en el seminario 16 de un otro al otro, y después creo que como Pablo mostró recién muy gráficamente, muy claramente, hay una vuelta muy fuerte de esto en UPIR y en ANCOR, en el seminario 19 y 20, donde realmente hay todo un trabajo enorme de Lacan, que una de sus derivas son las fórmulas de la sexuación, pero creo que no la única. Pero hay una tercera cuestión que se juega en esto, y es que algo que Lacan dice explícitamente en el seminario de Lógica del Fantasma, que entre el goce y el cuerpo está el sujeto, que en ese espacio, en esa llancia, en esa grieta que se abre entre el goce y el cuerpo, se ve aparecer un sujeto, podríamos decir. Sujeto que aparece no sin estar en cierta confrontación con el objeto A. Creo que acá también es en esta época que Lacan se empieza a poner más de manifiesto, y la lógica del fantasma creo que apunta a esa cuestión, que no hay una oposición sujeto-objeto, sino esa articulación tan particular que Lacan escribe con el losange, con el rombo del S barrado, rombo A minúscula, entre paréntesis, y que esa lógica del fantasma, esa formalización del fantasma, bueno, muestra también ese ir y venir entre el sujeto y el objeto, o cómo el sujeto está en tanto que objeto, y algo del objeto es representativo de eso que llamamos el sujeto, con lo cual el sujeto se empieza a enrarecer. Esta articulación es decisiva para la economía y la supervivencia del cuerpo en sus tratos con el goce. A mí me gusta hablar de enfermedades de cuerpo presente, en relación a esas cuadros clínicos, esas situaciones clínicas donde parecería que lo único que hay es un cuerpo sufriente, o donde el lenguaje, lo que se dice, es acerca del cuerpo.
pero donde curiosamente lo que se dice es como si no tuviera cuerpo, como si no tuviera espesor, como si no tuviera esa dimensión enunciativa que nos puede hacer suponer que ahí hay alguien, algo que dice. Estas enfermedades de cuerpo presente aparecen como un efecto de la abolición de las condiciones de producción del sujeto. O sea, ahí lo que aparece es ese sujeto que brilla por su ausencia. Lo cual nos lleva, o me lleva a pensar a mí por lo menos, que cuál es esa articulación o esa dialéctica entre el sujeto, el cuerpo y el goce, que hace que a falta de sujeto, el goce, vamos a decirlo así, aunque no sea el todo correcto, el goce se apodera del cuerpo. Pero ojo, no es un goce como una especie de ameba gigantesca que se come al cuerpo. El goce también está presente en el modo de decir o en el modo de no decir. El lenguaje medicalizado, por ejemplo, no deja de tener cierta producción de goce y cierto uso del lenguaje donde se pretende abolir el equívoco, donde se pretende abolir lo metafórico, donde se intenta una rigurosidad y una protocolización exacta y absoluta, y nuestras épocas y nuestros tiempos, pandemia incluida, no dejan de estar tocados por esta medicalización de la vida cotidiana. Ese modo de decir que es propio del decir médico, tal como Lacan lo describe en Psicoanálisis y Medicina, implica cierta imposibilidad de producción del efecto sujeto. Y la experiencia nos muestra, y por eso este interés, en que habría ahí algo para preguntarnos, y voy a dejar con esto porque ya el tiempo se termina, algo en relación a, bueno, ¿qué pasa con estas experiencias clínicas donde algo del sujeto queda abolido y que se pueden cotejar con otro tipo de experiencias como el hospitalismo, la experiencia en los campos de concentración, los testimonios de quienes sobrevivieron a los campos de concentración y ciertos fenómenos clínicos que Lacan adscribe a eso que él llama o al uso que él le da a la holofrase. Todo esto en función de que el psicoanálisis, a través de la función del deseo del analista, es el tratamiento posible que restituye la función de sujeto y hace lugar a sus posibles efectos. Que el psicoanálisis es justamente un modo noble, actual y necesario de estos tratamientos del goce. Bueno, voy a dejar acá y nos quedan algunos minutos para podemos abrir nuestros micrófonos y no sé, charlar un poco entre los tres. Yo les quería hacer algunas pequeñas preguntas. Me gustó mucho lo que dijiste, Celeste, en relación a la lectura que haces del problema económico del masoquismo, la cuestión del masoquismo primario, que siempre es una cosa ahí que queda medio colgada en la teoría y en la clínica, además, ¿no? O que se la adscribe a cosas muy terribles. Si podés decir algo más de eso. Yo quiero aprovecharlos a ustedes, ya que los tengo cerca. Y si vos, Pablo, podrías decir algo más acerca de esta multiplicación de los goces que tienden a reunirse sin unificarse. Bueno, empiezo y no sé si puedo decir mucho más al respecto, sino la sorpresa de encontrar este antecedente freudiano que yo hasta la lectura del seminario 14 no lo había releído así. Y en general lo que me pasó en esta experiencia en la materia tuya, Leo, sobre el cuerpo, y repreparar todo para el dictado a distancia, ¿no? Me encontré pensando las clases y que me sirvió a la hora de pensar esto, que en general, por ejemplo, cuando damos los esquemas ópticos, siempre ubicamos la relación del sujeto necesaria con respecto al otro para pensar la constitución del cuerpo. Pero que cuerpo y sujeto y el otro tienen que pensarse como en la especie de juego piedra, papel y tijera,
porque también ese recorte del cuerpo hace a la constitución del sujeto. Por eso me gustó lo que dijiste al final, esta cuestión de que el psicoanálisis restituyendo la función del sujeto. En ese sentido, lo que Freud plantea del masoquismo primario puede leerse como este corte, ¿no?, necesario, este corte que implica una pérdida, pero una pérdida que no va a ser una pérdida absoluta, ¿no?, y que va a ir al lugar de lo que Lacan llama objeto A en sus dos dimensiones, como aquello que recortado del cuerpo, ¿no?, habilita la constitución del cuerpo, pero también la constitución del sujeto, porque implica ese resto de la constitución del sujeto. Sí. Y en este sentido, me parece que uno pudiera plantearlo en estos términos. El recorrido pulsional, o en lo que Lacan llama repetición de la marca, se produce el agujero, no es mítico ni místico la falta, sino que se produce en la misma repetición, se produce ese agujero, y el fantasma ofrece un objeto que será contingente para relanzar ese proceso, porque ese objeto nunca va a satisfacer lo que Freud llama allí necesidad, ¿no? Y se relanza el proceso. Y si releemos esta cuestión desde Pegan a un niño, ¿no?, con el segundo tiempo, que es el fundamental, para el sujeto el goce es siempre masoquista en ese sentido. Es la posición pasiva frente al padre, que podríamos traducir como la posición pasiva frente a la marca, frente al lenguaje. Bueno, no sé si esto te... No, sí, está buenísimo, da para muchísimo, ¿no? Es interesante porque no tiene que ver con esa idea de que todos somos masoquistas y tenemos que reducir un poco ese masoquismo, que sería el equivalente de acotar un poco el goce, ¿no? Exacto, Algunos vienen con totalmente. mucho masoquismo. Cuando Frase venís con mucho nefasta. masoquismo estás complicado, porque ¿cómo haces para reducirlo? Sería un tema cuantitativo. Sí, no, además me hace acordar una frase de Lacan, de ahí de la lógica también, que se llama: el soporte del cuerpo es el corte que preside su desmontaje. Desmontaje, sí, Claro. Y vos, Pablo, bueno, nos quedan ahí 2 minutos, pero dale. Sí, bueno, digamos, algo ya dijiste, pero... sí, yo diría que, digamos, ese trabajo estadístico que hice si tiene algún valor, digamos, es para mostrar claramente que no hay una, digamos, que hablar de una clínica de los goces no tiene mucho sentido, ¿no? Que la pluralización del goce que plantea Lacan, me parece que implica interrogar un poco esas variedades o especies que él llama goce femenino, goce masculino, goce fálico, goce del otro, goce del síntoma, goce de la vida, goce del bla bla, goce del cuerpo. Es una variedad que tristemente va a parar al catálogo, y Lacan, por ejemplo, ya cuestiona el método del catálogo cuando habla de la angustia en el seminario 10. No tiene sentido hacer el catálogo de los afectos, dice. Entonces, ¿por qué tendría sentido hacer el catálogo del goce, ¿no? O de los goces? Es decir, me parece que Lacan nunca renunció a tratar al goce en singular, lo cual cuestiona la supuesta multiplicidad. O sea, las preguntas en todo caso son: ¿esa variedad habilita hablar de los goces? ¿Esa pluralización tiene consecuencias sobre el término goce de los aislado? goces como si fueran además sustancias o especies distintas, o ¿no? Como Exactamente, se habla de ¿no? los neurotransmisores, qué sé yo, ¿no? Claro. Más o Es que menos. si uno los toma comparativamente, son equivalentes, tienen idéntico estatuto, responden a problemas o necesidades diferentes. Digamos, ¿hay una proliferación de tipos de goce o son diversos aspectos que se aplican al mismo término, ¿no? Ahí es donde me hace ruido, digamos, la consideración de, digamos, una pluralización del goce, teniendo en cuenta además que Lacan claramente nunca dijo: a partir de ahora hay que hablar de una clínica de los goces y cambia todo. No, eso explícitamente no está. Me parece que es una lectura, ¿no? Está claro que Lacan, como vos decías, Seminario 18 y 19 dice cosas muy interesantes a partir de la economía del goce, pero él la toma como un hecho de discurso, ¿no? Entonces dice que no se puede captar el goce si no es considerado no solo hecho de discurso, sino como efecto de discurso. Entonces, eso ataca la idea del goce ligado a algo aprensible al modo de los datos físicos o biológicos, ¿no?
Sí, Es sí, decir, además que, dice claramente en el seminario 16 que el goce no tiene nada que ver con lo natural, claro, no es un es que fenómeno de la naturaleza. hay una oposición muy banal que se hizo entre el goce del bla bla por un lado y el goce del cuerpo por otro, ¿no? Como si hubiera dos goces, uno que tiene que ver con el sentido y otro con lo que se experimenta. La verdad que el goce del bla bla, digamos, yo diría, es no un tipo de goce, sino que todo goce es goce del bla bla. ¿No? El goce del bla bla no constituye un modo de goce opuesto al goce que provendría de las tripas, inefable. Sino que el goce del bla bla es estructural, es toda noción de goce implica el goce del bla bla, ¿no? Bueno, eso. Sí, sí, y además de esto de que habría goces buenos y goces malos, bueno, rápidamente se arma la película de Cowboy. Sí, una No, pero me moral del parece, goce, una moral del goce, ¿no? sí, Que alude a otras ideas de armonía, de plenitud. sí, 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 de Están ahí al retornando esas infinito. ideas de armonía y de plenitud. No, Sí, no, sí. no. No, eso ¿No? nunca se fueron, nunca se fueron. Desde los estoicos y los epicúreos en adelante nunca se fueron. Y de otras más lejanas. No, no, por eso, me parece que es una cuestión clínica fuerte y que la cuestión para mí me gusta plantearlo en términos de distintas economías del goce, o sea, del goce tomado en distintas coordenadas y que son significantes, obviamente, y que dan lugar a, bueno, a distintas presentaciones clínicas, quizá podemos decirlo así. Bueno, tenemos que dejar porque se nos agotó el tiempo y bueno, realmente un gusto enorme y les agradezco mucho y espero que quienes nos escuchen, bueno, lo aprovechen y supongo que habrá un canal para quienes nos quieran contactar o mandar preguntas, comentarios, ese espacio que bueno, acá ahora en este momento no lo podemos hacer. Bueno, muchas Bueno, gracias y gracias. Gracias a vos, Leo. hasta luego. Saludos. Chau, Hasta luego. chau.